Universidad Pontificia de México. ¿Qué tal, estimados estudiantes? Seguramente ya una vez que hemos emprendido este taller de diseño de proyectos de intervención e incidencia social eclesial, ustedes están muy emocionados en el diseño y construcción de sus proyectos. Pues bien, antes de hacerlo necesitamos diagnosticar, necesitamos conocer qué es lo que hay en nuestra institución, en nuestra organización o en nuestra comunidad. Y para ello es importante conocer dos conceptos fundamentales y dos procedimientos organizacionales que son de importancia imprescindible en nuestra planeación y en nuestra proyección: la planificación estratégica y la planificación operacional. Esto que a continuación les voy a presentar es necesario que lo tomemos en cuenta, sobre todo si vamos a trabajar en organizaciones o instituciones o comunidades con un cierto desarrollo y con un consejo de gobierno específico que elabora los planes de desarrollo o los planes operativos, programas y proyectos para esa comunidad o esa institución u organización. Muy probablemente algunos de ustedes se inserten directamente en una comunidad y se van a encontrar que no existe esta organización o esta planificación estratégica porque van ustedes al campo. En ese caso es necesario considerar de todas maneras estos elementos porque muy probablemente a ustedes les va a tocar pilotear una actividad de planificación. La planificación es importantísima en todo proyecto, en todo programa, en todo plan. Para el desarrollo comunitario, para el desarrollo organizacional, es fundamental planificar. Una estrategia, un proyecto que no se planifica, una acción no planificada, tiende al fracaso, no se va a poder evaluar, no vamos a dejar evidencia de ello, no vamos a poder predecir los riesgos que vamos a enfrentar en el desarrollo y la operatividad del mismo. Por lo cual, vamos a empezar desde esta perspectiva a planificar. Y bueno, les he dicho ahorita que probablemente quienes se inserten directamente en una comunidad no van a encontrar todo este esquema de planificación estratégica y operacional, pero sí pueden encontrar algunos elementos en las autoridades locales, por ejemplo, que tienen algunas líneas de trabajo o algunos proyectos ya operando, aunque sin un programa o un plan estratégico. Pero lo sorprendente va a ser que incluso quienes se inserten en organizaciones o en instituciones, puede ser que ni siquiera ahí exista una planificación estratégica. En este sentido, hay que ser muy analíticos y críticos, con un ojo observador preciso que nos permita identificar cuando existe y cuando no existe en nuestra organización una planificación estratégica y, por tanto, una planificación operativa. Vamos pues a realizar este análisis. Este análisis va a ser nuestro punto de partida para el diseño de los proyectos. Adelante. Hola, ¿qué tal, estimados estudiantes? Vamos a revisar algunos elementos que considero son fundamentales antes de emprender nuestro proyecto. Y se los digo porque efectivamente nuestro proyecto no va a empezar de cero. Ya hay un camino recorrido, hay elementos que son imprescindibles antes de abordar, incluso antes de diagnosticar la situación o el contexto en el que queremos intervenir. En este sentido, vamos a revisar dos cosas. En primer lugar, la planeación estratégica y en segundo lugar, la planeación operacional, tratando de identificar dónde va a estar nuestra función o dónde vamos a insertar nuestros proyectos de incidencia que en este taller vamos a empezar a construir. Pues bien, lo primero que quiero que veamos es lo siguiente. ¿Qué es la planeación estratégica? La planeación estratégica se va a definir como un proceso dinámico que desarrolla la capacidad de las organizaciones para fijarse un objetivo en forma conjunta y observar, analizar y anticiparse a los desafíos y oportunidades que se presentan, tanto con relación a la realidad interna como a las condiciones externas de la organización para lograr dicho objetivo. Esta definición sin duda nos puede parecer un poco larga y extraña. Sin embargo, a medida que vayamos profundizando, nos daremos cuenta que en la planeación estratégica tiene que ver con un plan de organización a nivel directivo. Y esta debe ser entendida como un proceso participativo.
si bien la planeación estratégica les corresponde liderarlo a los que dirigen la institución o la comunidad o el proyecto, sin duda tenemos que invitar a la participación en sus diferentes fases a todos los involucrados. Es decir, de alguna manera, la participación permitirá que todos nos vayamos involucrando en este plan estratégico. La planeación estratégica, entonces, vamos a entenderla como un proceso y vamos a adjetivarla como un proceso participativo, ¿sí? Que establece los objetivos de la organización y va a definir, y esto es lo más importante, la planeación estratégica va a definir los procedimientos adecuados para alcanzar los objetivos que la organización se fije. Y además va a ser la orientación o guía para que esta organización, la institución, obtenga y aplique los recursos para lograr los objetivos que se proponga. Y además va a ser la guía para que todos los miembros de la organización, en el desempeño de las diferentes actividades que les haya sido asignadas, todos se orienten hacia el mismo lugar, el cumplimiento de las normas y de los objetivos que se ha planteado la organización. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a una planeación estratégica, tenemos que conocer anticipadamente los objetivos, los programas, los planes, incluso los proyectos y las acciones específicas que nos van a llevar a alcanzar ese objetivo. Bien, la planeación estratégica va a tener diferentes fases. Para ser específicos, 5 fases que aquí estamos teniendo. La fase filosófica va a comprender la definición de la filosofía y la identidad institucional, los principios y los valores de la organización, lo que por lo regular conocemos con el nombre de misión, visión y valores. En esta fase filosófica, que es el ideario institucional propiamente, la planificación se va a orientar acorde a los principios institucionales. Una vez que ya lo orientamos, viene la segunda fase, la fase analítica. Esta va a comprender el análisis interno como externo de la organización, que también la podemos llamar fase diagnóstica. Vamos a identificar de dónde partimos, qué tenemos, qué nos hace falta, para que a partir de ese momento podamos identificar las metas, los objetivos y las estrategias para alcanzar eso que queremos lograr en la organización. La tercera fase, como lo vemos en esta diapositiva, es la fase programática. Esta incluye la definición de los objetivos estratégicos que pueden ser de 2 tipos, generales y específicos. Esta fase programática es muy importante porque en ella vamos a identificar las metas a las que queremos llegar. Posteriormente vendrá la fase operativa y aquí vamos a incluir las estrategias, las actividades y los proyectos que vamos a realizar. Y finalmente, la fase cuantitativa, que considera la selección de los indicadores de desempeño y la especificación de valores a alcanzar o las metas y la estimación de recursos. Pues bien, estimados estudiantes, al hacer esta estructura de la planeación estratégica, nos damos cuenta, por ejemplo, que nosotros vamos a ubicarnos en la fase operativa, es decir, no vamos a realizar cada una de las fases porque no vamos a hacer planeación estratégica. La planeación estratégica ya la hizo la organización. Tiene una misión, una visión, tiene valores, ya se hizo un diagnóstico, es muy probable, ya se tienen planes y programas, y entonces nosotros vamos a operar los proyectos con ciertas tareas específicas para alcanzar esos objetivos institucionales. Gráficamente lo podemos observar así. Nosotros vamos a partir de esta fase operativa, pero para partir de esta fase operativa necesitamos conocer la fase programática, ¿sí? Es decir, qué planes y programas existen en la organización o en la institución o en la comunidad. La fase analítica, es decir, cómo llegaron a considerar esos programas como elementales, cuál es el diagnóstico que tienen. La fase filosófica, porque no podemos partir sin el ideario institucional, y esto nos va a llevar a la fase cuantitativa. Este cuadrito, este esquema, lo vamos a ir revisando poco a poco a medida que avanza nuestro proyecto. Muy bien,
La planificación estratégica podemos considerarla como un instrumento. Además de ser un marco conceptual y un referente institucional, es una carta de navegación que nos va a ayudar a alcanzar los objetivos con estrategias, actividades, recursos e indicadores pertinentes para lograrlo. Entonces, es un instrumento que nos va a permitir caminar, que va a orientar ese caminar hacia las metas. La planificación estratégica entonces va a tener ciertos beneficios como instrumento. Por ejemplo, va a orientar en la formulación de los planes, de los programas, ¿sí? También de los presupuestos, cuánto necesitamos para operar cada proyecto, cada plan. Va a articular planes nacionales con planes operativos y presupuestales, planes generales, ¿sí? Es decir, por ejemplo, un plan puede tener 15 proyectos. ¿Y cuánto vamos a invertir en esos 15 proyectos? O puede tener 2 proyectos. Entonces, lo que va a hacer es que no cada proyecto tenga que jalar por su propio lugar, sino todos deben estar articulados hacia una meta específica. Va a priorizar objetivos estratégicos, va a orientar la toma de decisiones, acordar propuestas de los actores involucrados, y esto va a facilitar la eficiencia y la eficacia del gasto, la transparencia y la rendición de cuentas. ¿Ven qué importante es la planificación estratégica como un instrumento? Pues bien, ahora vamos a identificar cuáles son los elementos de la planificación estratégica. Aquí tenemos algunos elementos. El marco normativo o institucional, que tiene que ver con la misión, la visión y los valores, las prioridades de gobierno. Sí, acuérdense que cada institución, cada organización tiene un consejo de gobierno que ejerce liderazgo sobre esa institución. Aquí, por ejemplo, se menciona la identificación de la contribución de la organización a las prioridades del Plan Nacional Anual. En algunos casos es el Plan Nacional de Desarrollo, es el marco general, y de ahí parten los planes sectoriales, los planes operativos. Todo esto nos va a permitir detectar tanto las amenazas, las oportunidades, las fortalezas y debilidades, y un diagnóstico del medio interno, que va a definir hacia dónde queremos ir y qué queremos lograr. Y esto se va a traducir como objetivos estratégicos, los logros que esperamos en nuestra planificación. El cómo llegaremos implica las estrategias, y el cómo mediremos el desempeño, los indicadores de desempeño. Estos son los principales elementos de la planificación estratégica que nosotros poco a poco vamos a ir conociendo a profundidad. Bien, pues una vez que ya sabemos qué es la planeación estratégica, vamos ahora a pasar a la planificación operativa. Es diferente. La planeación operativa es aquella que refiere a las metas de corto plazo y que permiten hacer operativas las estrategias. ¿Sí? Es decir, yo tengo un plan general, un plan nacional, un plan anual, un plan estratégico, y a partir de ahí voy a empezar a delegar las funciones para que las metas se logren. Y esto se va a lograr a través de la operación de las estrategias y de los recursos a mi alcance. A eso le voy a llamar planificación operativa. Esta planificación tiene que ver con la generación de metas y compromisos internos que son parte de la programación para lograr los productos en la cantidad y el tiempo necesario. Va a servirnos de guía principal para la gerencia del proyecto, pero lo más importante es para la conducción de las actividades, el uso y la asignación de los recursos en un periodo determinado, que va a establecer las iniciativas y los cambios del proyecto, con quiénes, justificándolo y sobre todo haciéndolos operativos. Y esto es fundamental. La planificación estratégica entonces puede ser a mediano o a corto plazo. Y esto depende de las asignaciones que se tengan para cada entidad que forme parte de la organización. Por ejemplo, podemos tener planeaciones operativas a 1 año,
a un mes, incluso hasta por una semana. Todo depende de las estructuras y de los objetivos que tenga la organización. Pues bien, la planificación operativa entonces va a contener ciertos elementos que son los siguientes. Un objetivo general es lo que la organización define alcanzar en un periodo de tiempo determinado, y habíamos dicho que puede ser desde un año, un mes, 3 meses, una semana, dependiendo de la planificación estratégica que se tenga. Va a contener también un área, es decir, esta planificación operativa no se va a dar aislada del conjunto estructural de la organización. La organización va a tener áreas o departamentos y la planificación operativa va a pertenecer a una de esas áreas o de esos departamentos. En este sentido, entonces, va a tener un objetivo específico, es decir, va a perseguir el objetivo general, que es el de la organización, el de nuestra planificación operativa, pero al mismo tiempo va a tener un objetivo específico que le va a corresponder al área o departamento específico del que estamos hablando. Una vez que ya definió eso, su vinculación con la planificación estratégica y su especificidad para el trabajo, entonces va a detallar las actividades que se van a realizar para alcanzar esos objetivos específicos del área, que finalmente van a atender a los objetivos generales de la planificación estratégica. Lo interesante aquí es que, a diferencia de la planificación estratégica, donde por lo regular no vamos a establecer fechas ni recursos, aquí sí, aquí vamos a establecer fechas, cuándo vamos a iniciar la actividad y cuándo vamos a terminarla, por eso es operativa. Y además vamos a considerar los recursos que vamos a utilizar para la implementación de esa actividad, para alcanzar ese objetivo, y vamos a asignar uno o varios responsables que van a encargarse de llevar a cabo la actividad para el logro de esos objetivos. Si se dan cuenta, su mismo nombre y su estructura lo está definiendo, es la operatividad, es el desglose de aquellos objetivos generales con actividades, recursos, responsables y fechas, con un objetivo específico que tiende hacia ese objetivo general. Y bien, pues esto nos va a ayudar sobre todo porque vamos a comprender cómo está estructurada la organización. Y en este sentido, este esquema que tenemos en pantalla nos ayuda a comprenderlo. La planificación estratégica y la operativa están estrechamente vinculadas para alcanzar los logros de la organización, pero a cada parte le corresponde una actividad y una planificación. Aquí, por ejemplo, estamos viendo los niveles organizacionales, ¿sí? Tenemos la alta dirección, el nivel directivo y el nivel operativo. Entonces, si se dan cuenta ustedes, en cuanto a la actividad de planificación y control, vamos a ubicar en la alta dirección la planificación estratégica y para el nivel operativo la planificación operativa. Entonces, nosotros vamos a encargarnos en realidad de este nivel. Los proyectos se van a ubicar en el nivel operativo, pero les repito, para hacerlo, para controlar las actividades y la gestión y demás, necesitamos conocer lo que hay antes, la planificación estratégica y las metas generales que la alta dirección ya generó. Pues bien, aquí tenemos otro esquema que manifiesta la relación entre planeación estratégica y planificación operacional. Si se dan cuenta, por ejemplo, este es un ejemplo, tenemos una estrategia para toda la federación, por ejemplo a nivel país, tenemos el Plan Nacional de Desarrollo que se elabora cada sexenio y ahí se contienen todas las metas generales para el desarrollo social. Después vienen los planes estratégicos nacionales y de la Secretaría, o que en otros casos se van a llamar planes sectoriales. Planes sectoriales, por ejemplo, de educación, planes sectoriales de desarrollo ecológico, el plan sectorial de salud, etc. Va disminuyendo el nivel y a medida que disminuye el nivel, también aumenta la operatividad. Y cada plan sectorial, en el ejemplo que estamos manejando, pues se compone de planes operacionales que pueden ir desde 1 a 3 años o incluso menos. Y por ejemplo aquí tenemos planes para una zona geográfica, un país o un sector técnico.
en el ejemplo que estamos manejando, el plan sectorial de educación, por ejemplo, tiene planes operacionales para la educación básica, para la educación media superior, para la educación superior, para la educación especial, y ahí ya se van especificando los programas, ¿sí? Y de los programas van a derivar los proyectos. Entonces los programas van a agrupar varios planes de proyectos, y los proyectos son los que van a incluir los objetivos, las actividades, los recursos, el presupuesto y los responsables, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, el programa de gestión de desastres va a tener 3 proyectos, el de preparación, el de respuesta y el de recuperación. Por ejemplo, el programa de salud va a tener 3 proyectos, el de VIH, el de primeros auxilios y el de tratamiento antituberculoso. Y así. Entonces, si se dan cuenta, nosotros en la elaboración y el diseño de nuestros proyectos y su implementación nos vamos a encontrar en el plano operacional, y en este plano todavía vamos a considerar programas y nosotros nos vamos a encontrar en un nivel más bajo, los proyectos. No es que yo diga un nivel más bajo en el sentido de importancia, sino un nivel más bajo en el sentido jerárquico organizacional, porque los proyectos operan las actividades que van a permitir lograr los objetivos de los programas, de los planes generales, ¿sí? Entonces es la mano de obra, por así decirlo, es la talacha que vamos a realizar para alcanzar los objetivos de la organización. Entonces, esto es muy importante que lo comprendamos antes de iniciar. Ahorita vamos a profundizar en eso. Aquí en este cuadrito, por ejemplo, lo tenemos. Entonces, ¿cómo se hace cuando, por ejemplo, se realiza una planificación? A veces se inicia al revés. Empezamos a decir, por ejemplo, qué quiero lograr, qué resultado quiero tener al final. Voy armando mis programas y luego mis planes. Esa es una estrategia. Pero en realidad, jerárquicamente, lo que yo quiero que quede muy claro es esto. Esta es la jerarquía de entre los planes, programas y proyectos. El plan es lo general. La organización tiene su planificación estratégica que precisamente elabora el plan. Luego, el plan va a agrupar diferentes programas de acción, y estos programas se van a especificar en proyectos operativos, y los proyectos se van a ejecutar en actividades, ¿sí? Entonces, yo quisiera que ustedes ubicaran dónde se encuentran los proyectos. Aquí. Por tanto, para poder diseñar un proyecto, necesitamos conocer el programa en el que se va a insertar y el plan al que corresponde. Por eso no podemos prescindir de esta información. Si estamos trabajando en una comunidad, en una institución o en una organización empresarial, necesitamos conocer los planes estratégicos, los programas que incluyen, para ahí insertar los proyectos, nuestro proyecto, incluso saber qué otros proyectos existen en esta misma tónica, para que finalmente podamos ejecutar las actividades de ese proyecto. Pues bien, entonces vamos a hacer un poquito el marco conceptual. ¿Qué es un plan? Un plan es el nivel más elevado de planificación operacional. Ya lo hemos dicho, agrupa varios programas para lograr algunos objetivos estratégicos en la organización. Entonces, ¿cómo vamos a conocer el plan? El plan de la organización o de la institución en la que yo quiero insertar mi proyecto. Bueno, pues está materializado en un documento que describe cómo se va a implementar un proyecto. Entonces nosotros tenemos que investigar cuál es ese documento, leerlo, analizarlo, ese documento que contiene el plan. El plan es una herramienta metodológica de planeación estratégica, es el documento general de la organización y va a articular todos los programas y proyectos que se deriven de él. Va a contener ciertas metas estratégicas con su ideario propio. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros es ubicar el plan, conocerlo y analizarlo. Y en este caso, por ejemplo, cuando hablamos de iglesia, pues están los planes pastorales. Cuando hablamos de instituciones, tienen los planes organizacionales.
Cuando estamos hablando de empresas, tienen sus planes estratégicos generales. Hay que investigarlos, hay que analizarlos. Después del plan vienen los programas. Los programas los vamos a definir como un conjunto de proyectos coordinados que se ejecutan para lograr los objetivos específicos del plan con arreglo a parámetros de tiempo, costo y desempeño definidos. Entonces van a lograr una meta específica, ¿sí? Y necesitamos también conocer de ese plan cuántos programas tiene, para que a partir de ahí podamos identificar dónde se va a ubicar nuestro proyecto. El proyecto entonces lo vamos a definir como un conjunto de actividades coordinadas que se ejecutan para lograr objetivos específicos del programa para conseguir los objetivos generales del plan. Un proyecto entonces es la operatividad, ¿sí? Va a tener metas específicas que ayuden a lograr las metas generales. Y aquí, pues bueno, ya vamos a identificar o ubicar las actividades, que es la combinación de tareas que se dirigen al mismo objetivo, primero del proyecto, luego del programa y finalmente del plan. Aquí tenemos un esquema que nos permite identificar esto de manera gráfica. Un plan va a tener varios programas y los programas van a agrupar algunos proyectos específicos, algunos más, otros menos, y los proyectos se van a ejecutar en actividades. Incluso las actividades van a tener tareas específicas. Pues bien, estimados estudiantes, quiero concluir con esto, que visualicemos dónde nos vamos a ubicar nosotros, en el ámbito de los proyectos. Vamos a diseñar proyectos, y repito, para diseñar proyectos y ejecutar actividades y tareas, necesitamos conocer los programas que existen de nuestro plan para que así podamos tener coherencia dentro de la institución o de la organización o comunidad y de este modo lograr esos objetivos generales de la planificación estratégica. Bueno, pues eso es lo que podemos decir. Vamos a tratar de identificar, de estudiar lo que hay, lo que existe y lo que vamos a hacer. Pues bien, una vez que ya hemos tenido este marco conceptual y este análisis de los planes estratégicos y operativos, pues manos a la obra. Ahora vamos a investigar en qué consisten en nuestra institución o en nuestra organización para tener un punto de partida sistemático y emprender ahora sí el diseño de nuestro proyecto. Yo les voy a pedir que como primera actividad realicemos esto, investiguemos cuál es el plan, cuáles son los programas y los proyectos que ya existen en ese escenario donde vamos a insertar el diseño del proyecto que vamos a realizar en este taller y así tener sistematización y objetividad. Vamos pues a realizarlo y quedo atento a cualquier duda, inquietud o comentario que tengan al respecto. Muchas gracias y mucho éxito en su trabajo.